Seguimos en Trabajadores y Empresarios y hace unos meses atrás tuvimos una charla muy interesante con el entrevistado que está en línea, que es Nicolás Boskin, economista y politólogo, investigador en el CONICET. ¿Cómo te va, Nicolás? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Yo recuerdo mucho esa Todo. entrevista porque la verdad que la disfrutamos mucho y la disfrutaron mucho los oyentes. Y me pareció muy oportuno volver a hablar contigo por a ver, las habilidades inclusive, no para ser un panegírico de bondades de Milei, pero sí las habilidades de que un país que se estaba hundiendo días atrás, ahora con el salvataje del Fondo Monetario, no solo lo rescata a Milei, sino que Milei en 5 horas de entrevista con Alejandro Fantino se dio el gusto de volver a resucitar, porque estaba bastante de capa caída, me parece, y a decir que en realidad no hubo devaluación en estos días, que en realidad está bajando la inflación, que en realidad el dólar se va a mantener en 1.000 pesos, que en realidad la inflación baja porque a pesar de que subió 3,7%, y él transforma esto en el inicio de una nueva etapa, con todas sus excentricidades, sus agresividades, por ejemplo, insultando a periodistas y todo eso. Y eso es lo que también me interesa que nos expliques, porque las particularidades que tiene Milei en transformar una crisis que igualmente se salva ahora por estos meses, aunque él es lo que quiere para ganar una elección, ¿no? Legislativa, se salva por unos meses porque está el préstamo del fondo, pero después los cambios reales son la baja del empleo, la reforma, la falta de reforma previsional, bueno, toda la crisis que está pasando la Argentina con el gobierno. ¿Qué opinas de esto? Opino que efectivamente el gobierno tuvo un primer trimestre de año políticamente nefasto, que salió todo mal en el primer trimestre, empezando por el- un ciclo de caída de reservas que empezó en enero, antes del discurso de Davos donde Milei pierde la brújula política, digamos, porque sale la marcha LGBT y un montón de cosas más. Claro, Enero ya empieza, después del pago, la Argentina tiene un gran pago de cupones de deuda, sobre todo de bonos del Tesoro, todos los principios de enero y principios de julio, es donde vencen los bonos, precisamente los AL30, sí, que son los bonos más con mayor volumen que hay emitidos. Y después del pago de la L30 en enero, no se vino abajo una caída de reservas muy fuerte de cerca de 8.000 millones de dólares se perdieron de reservas entre el principios de enero y sí, principios de abril, de los cuales solo 4.000 fueron por ese pago de deuda. El resto es básicamente, en parte balanza, sobre todo es básicamente el sostener el tipo de cambio financiero, sostener el MEP en su momento, en parte como resultado de la balanza financiera, por un montón de ventas, de balanza de turismo, perdón, un montón de ventas de MEP para la gente que se fue a veranear afuera. Entonces, sí, se fueron perdiendo a más de 1.000 millones de dólares por mes en ese mecanismo de sostener el tipo de cambio paralelo para que no se vaya a la brecha. Ese es el primer elemento negativo. Después se suma los dichos del foro de Davos con la reacción de la marcha LGBT y por la diversidad, todo lo que fue el enchastre de la cuestión de los jueces de la Corte Suprema, que es algo que salió muy mal porque perdió total. muchísima legitimidad al respecto, el haber ido al fondo por decreto violando la ley vigente, digamos, en términos de la demostración de una incapacidad de negociación política, una pérdida de centralidad política en un montón de espacios sumado a la derrota legislativa en diputados con el tema de la Comisión Libra, de una serie de Sí, derrotas que se venían dando. El hecho de Libra lo tiene en la justicia, inclusive. A pesar de esta justicia Sí, acomodaticia y dormida, hay jueces que lo han citado junto a Karina para investigar el tema Libra, ¿no? Que no es menor. pero va mucho más allá de la cuestión judicial. Tío. Yo no Sí, le tengo demasiada confianza a la cuestión judicial, ni a la no, justicia no, acá, ni a la justicia afuera. ni hablar. No le tengo demasiada confianza, pero sí que efectivamente es algo que genera un impacto político muy fuerte, porque en la situación de Libra, Milei no puede escapar de dos o las dos condiciones, o es un estafador o es un ignorante. Digo, porque o participó de una estafa Claro, digo, participó activamente de una estafa de la que se benefició, o en su ignorancia, digo, pecó de ignorante promocionando una estafa sin saberlo. exacto. Y ambas situaciones, o sea estafador, o sea ignorante, o sea las dos cosas juntas, políticamente no rinden, con lo cual toda la situación libre es una situación que comprometió mucho al gobierno,
La forma de manejo político fue patética, con la entrevista con Nathan Viale interrumpida por Santiago Caputo. Digo, venimos de 3 meses de un gobierno perdiendo la escena política y eso se verificó muy claramente en las encuestas de opinión, que siempre hay que tomarlas con muchas pinzas porque son muy poco rigurosas muchas veces, pero que da cuenta de una pérdida de imagen del gobierno. Sí. Y eso se coronó el viernes pasado con el 3,7% de inflación de marzo, Exactamente. que en realidad, si vos lo desagregás un poco, más allá del efecto estacionales que dio alto, particularmente con el caso de educación, lo que tenés es un 6% en alimentos, que es el dato para mí grave de todos, lo que te da cuenta, sobre todo, la explicación principal de esa inflación de marzo, son las expectativas devaluatorias, es el hecho de que haya cobertura por devaluación que se venía viendo por lo que era la sangría de reservas del Banco Central durante los últimos 4 meses. En ese sentido, el acuerdo con el Fondo Monetario ya se venía hablando, ya estaba bastante claro cuáles eran los condicionamientos, pero bueno, lo anuncian junto con... Se sabía que el acuerdo con el Fondo iba a incluir algún tipo de devaluación y algún tipo de modificación del esquema cambiario. Claro. No necesariamente levantar el cepo, con lo cual yo lo que tengo, la sensación que tengo yo, es que el gobierno apuró el levantamiento del cepo principalmente por el contexto político, porque tenía que dar un golpe sobre la mesa político, y ese fue lo sorpresivo del anuncio del viernes, de levantar el cepo. Ahora, lo que se vio en los últimos días, los últimos 3 días, con el cepo abierto y la baja del dólar, digamos, el dólar unificado más cerca del oficial que de lo que era el paralelo, claro, lo que se ve es el efecto de la inauguración de una nueva y mucho más robusta y ampliada bicicleta financiera. Porque fíjate que nadie está hablando de un elemento fundamental, que es que en conjunto con esto, si bien el Banco Central no modificó las tasas de política monetaria, sí lo hicieron los bancos comerciales, sobre todo el Banco Nación empezó con eso, hay un aumento de la tasa de interés, con lo cual si tenemos un dólar que está sostenido por una torta de deuda, y el Tesoro que está emitiendo títulos a tasas de interés muy altas, digo, el banco, sea el Banco Nación, o sea el propio Tesoro emitiendo títulos como las LECAPs, sí. En cualquier caso, tenemos al Estado emitiendo títulos a tasas altas como forma de incentivar a que se desarmen posiciones en dólares y se armen en pesos. Sumémoslo esto, la resolución del Banco Central del día martes, donde se habilita la compra de activos financieros argentinos por parte no residentes. Básicamente se habilita que Argentina que entren jugadores de afuera a jugar a la bicicleta en Argentina. Completamente. Todo ese mecanismo lo que da cuenta es que el gobierno pasó la gorra, pidió plata por todos lados, 20.000 al fondo, más 12.000 al Banco Mundial, más no sé cuánto al Banco Interamericano de Desarrollo, más algo a los bancos privados. O sea, pasó la gorra para generar espalda, que esa espalda le permita armar una nueva bicicleta financiera. Suba tasas de interés, control del tipo de cambio, tasas de interés muy altas y dólar. Pensamos que los préstamos personales están cobrando tasas de 70% ahora, cuando llegaron a estar en el 35% del año pasado. O sea, 70% de tasa de interés con el dólar quieto es 70 en dólares. 70 dólares anuales es una tasa de interés a la que ningún sector productivo puede invertir nada. Es una tasa de interés pensada para el mundo especulativo y sobre todo es una tasa de interés que paga el Estado. Bueno, básicamente lo que tenemos es un mecanismo de garantía de la estabilidad cambiaria con el Estado emitiendo títulos a tasas muy altas en pesos, donde la promesa del tipo de cambio estable hace que tasas altas en pesos, tasas altas en dólares, y entonces lo que estamos es entrando en una monumental bicicleta financiera que podría asemejarse a la que tuvimos entre 2016 y 2018, antes de que esa prueba de bicicleta se pinche con lo que fue la debacle que sea de 2018 en adelante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en ese momento esa bicicleta se construyó sobre la base de la deuda privada y de la compra de deuda privada, y donde el espaldarazo, donde el respaldo en su momento fue el blanqueo, que fue un blanqueo importante en el 2016. Lo que pasó ahora es que el blanqueo, sí. perdón, ya terminó, el blanqueo el blanqueo que hubo el año pasado sirvió para el triciclo financiero que tuvimos el año pasado, que fue mucho más pequeño, mucho más limitado, local, sin apertura extranjera, sometido a la volatilidad del tipo de cambio financiero, con cepo, sin un montón de discusiones. El blanqueo que hubo el año pasado se gastó en sostener ese triciclo. Ahora, esa bala, la del blanqueo, ya se la gastaron, la del Fondo Monetario ya se la gastaron también, 2 balas que Macri se gastó
ya se las gastaron Sí. y la bicicleta recién está empezando. Con lo cual, cuando se pinche esta bicicleta, que seguramente va a pasar, no sabemos cuándo, la Claro. pregunta es, ¿qué bala queda para rescatar algo sin blanqueo a la vista y sin el Fondo Monetario? Porque esa plata ya se la gastaste. Ahora, discúlpame, la situación va a ser peor, según vos, pero digo, peor a largo plazo, peor cuando se termine la guita, cuando se fume en la plata del fondo. Ahora, no estoy diciendo, digo respecto a la reacción de Milei, porque como me veo, estoy viendo todo un relato. La gente ya le están diciendo, che, al final el dólar no se fue a cualquier cosa, va a bajar a No. 1100. Al final vas a tener tasa Sí. de interés para poner. En realidad la inflación bajó, y te va a decir que bajó. Y toda una iniciativa, una ofensiva respecto a eso, que vos pensás que la gente en lo inmediato, porque vienen las elecciones legislativas, puede moderar y terminar apoyando al gobierno. Es que lo que pasa es que el dólar barato es un gran clonazepam social. Y en Argentina funciona así. Sí, El dólar barato es algo que nadie te lo festeja de forma abierta, pero sí, que todo el mundo, a todos lo alivia, a todos los tranquiliza. sí. Y es el gran mecanismo para bajar la inflación, lo hizo Menem en su momento, lo hizo Macri, el kirchnerismo mismo tuvo una política de apreciación cambiaria pasa que en ese contexto con una suba muy rápida de poder adquisitivo que no pasó con el macrismo ni con Milei, pero el mecanismo del dólar barato, en este caso un dólar barato sostenido con la bicicleta, Sí, respaldada por el fondo, o sea, el fondo respalda la bicicleta sostiene el dólar barato te baja la inflación te gana las elecciones. Digo, ese sería un poco el esquema económico político en curso. El gobierno está implementando la bicicleta para que la inflación baje, porque si la inflación baja, el gobierno gana las elecciones. La principal causa de la baja de la inflación que tuvimos el año pasado fue la atraso cambiario. La claro. principal. Tenemos otras que se suman, como la contención salarial, que evita el factor distributivo, como sobre todo en el primer semestre el efecto de la recesión misma provocada por el ajuste, que tiene un efecto también en la imposibilidad de recuperar precios porque no hay nadie que te compre. Todo eso está en juego. En este sentido, me parece que el gobierno apunta a una bicicleta grande, que es una bicicleta en la cual que no se vaya a pinchar enseguida. Claro. Y siempre las bicicletas, entender la bicicleta como el mecanismo según el cual el Estado no necesariamente garantiza, pero promete con cierta credibilidad una ganancia financiera muy grande para aquellos que se desarmen en dólares. Sí. Básicamente el Estado dice, deja de comprar dólares, yo te prometo un premio grande si no compras dólares. Entonces ese premio grande lo garantiza el Estado para que no haya demanda de dólares especulativas y al revés. No solo que dejes de comprar dólares, que vengan dólares que se vendan. Ese mecanismo prometido y creíble, el de la bicicleta, siempre tuvo como detrás de su fundamentación, quizás esta vez todavía no, pero durante el macrismo fue muy claro, siempre tuvo detrás de su fundamentación la idea de que las inversiones que venían iban a promover algún tipo de transformación productiva. Sí. O sea que Macri hablaba de brotes verdes o de lluvia de inversiones, recordemos. Sí. Digo, la idea de que, bueno, entran capitales, esos capitales que entran hacen que la economía esté más estable, y si una macroeconomía está más estable va a haber más inversión de largo plazo. Entonces, si eso le sumamos la reforma impositiva con el RIGI o otro tipo de medidas de incentivos de tipo fiscal o de tipo burocrático, permitan que haya más inversiones y que esas inversiones generen más zorca o caudal exportador. Esto es lo que Con puede lo cual, pasar, esto es lo que puede pasar a corto plazo, digamos. no, esto es lo que en general las bicicletas prometen. Claro. Porque la bicicleta básicamente implica que el Estado se endeuda y termina aumentando su deuda para sostener el tipo de cambio, con lo cual por eso digo, por eso digo, lo que yo quiero separar es esto. Vos ves una situación a largo plazo muy mala con esto, pero en el corto plazo puede ser un clonazepam que a la gente sí. le deje deprimida, le saque la depresión. Recordemos, o en realidad los jubilados 2000, siguen cobrando el bono sin recordemos el año 2017. Sí. El año 2017 fue el mejor año del macrismo en términos económicos. Fue un año en el que la inflación bajó a la mitad, veníamos de 41 puntos en el año 2016, bajó a cerca de 24 la inflación en el 2017, la economía creció bastante,
hubo una caída en la pobreza muy significativa, hubo un aumento de salarios reales, el poder adquisitivo subió. O sea, el año 2017 los números económicos fueron buenísimos en términos de los resultados sociales y económicos. Claro. Y en la última colocación de deuda internacional que el gobierno hizo fue en enero del 18. En marzo del 18 el castillo naipes se cayó. Empezó yéndose, el dólar saltó de 22 a 28. Espérame una cosa, sí. Pero las elecciones son en octubre. Vos hablás de un año con Macri. No, lo que te quiero decir es el efecto. Yo quiero saber si en este efecto de aparente reproducción y de aparente restabilidad puede generar una reacción, puede generar un voto a favor de la gente, ¿no? Acordate 2017 en provincia de Buenos Aires, en ese contexto, Esteban Bullrich le gana a Cristina Fernández de Kirchner en provincia de Buenos Aires. Claro, exacto. Sí. Pero Cristina sale segunda en provincia. Sí. En la elección para Senado de la provincia de Buenos Aires contra Esteban Bullrich, que no era una persona particularmente, de hecho, era una de sus primeras aventuras electorales. Digo. Entonces, en ese contexto con Bullrich le ganan a Cristina en provincia de Buenos Aires. Esa situación social, un 2017 es lo que el gobierno está anhelando. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Esto les puede salir bien? Sí, les puede salir bien. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene esto? Sí. Bueno, que la situación macroeconómica argentina, sobre todo en términos de compromisos de pagos de deuda en dólares preexistentes, es mucho más grande que la que había en 2017. Porque el contexto macro es mucho más sensible que el que había en 2017, porque la herencia del 2023 es mucho peor que la del 2015. Entonces, toda la situación del macrismo, el macrismo estaba relativamente holgado en ese momento, en 2017. Sí. Acá hay 12.000 millones de dólares que hay que pagar de deuda durante el curso de este año. El año que viene siguen los vencimientos con el Fondo Monetario, que se van a agrandar después. O sea, es mucho más corto, es mucho más limitada la capacidad de acción. El Fondo Monetario, y acá aparece la contradicción fundamental. Para seguir desembolsando los dólares del acuerdo, el Fondo Monetario incluyó, todos ustedes saben que el Fondo Monetario no te da toda la plata junta, te da una parte, después el resto de la plata te la va dando solo si vos cumplís con las metas del acuerdo, que es el que se publicó y se firmó el viernes pasado. Ese acuerdo incluye, entre otras cosas, una meta de acumulación de reservas, quiere decir que el Tesoro, el Banco Central, tiene que acumular más reservas. Ahora bien, ¿cómo hace el Banco Central para acumular reservas si el gobierno deja flotar el dólar? En principio podría decir, si el gobierno, a menos que estemos en el límite bajo de la banda y siguen entrando dólares, con lo cual el gobierno tiene que salir a comprar dólares para evitar que se aprecie más la moneda, pero si el gobierno, y ahí aparece, si el gobierno no está haciendo eso porque quiere que el dólar se aprecie más, porque eso baja la inflación, no acumula reservas. Si no acumula reservas, el Fondo Monetario no te aprueba el informe y no te hace el desembolso para los próximos pagos. Con lo cual el gobierno tiene una contradicción ahí. O acumular reservas para cumplir con el Fondo Monetario y así recibir la plata que falta, a costa de que el dólar no baje tanto y entonces puedes tener más inflación, o dejas que el dólar se aprecie, no acumular reservas y con eso la inflación se sostiene más baja, pero no cumplís con el fondo. Bueno, esa es la restricción más fuerte que hay en el corto plazo, que Macri no la tenía. Entonces la pregunta es cómo hace el gobierno para acumular reservas si va a dejar flotar. No tiene forma de acumular reservas, porque si todos los dólares que se liquidan van, digamos, si ahora si no es una super cosecha, baja el dólar fuertemente, digo, si todos los dólares de la soja el gobierno decide no acumularlos, tenemos una baja en el precio. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Fuera de esta descripción muy, muy buena que hiciste, digo, este discurso de Milei, esta estrategia de Milei, de este personaje con el que hablamos hace unos meses, ¿podrá capear este temporal, digamos, a partir de esto, de la instalación en la retórica, porque no en los hechos, pero en la retórica de que hay una baja de inflación, de que el periodismo está en contra, nueva victimización de él, diciendo que en realidad decían que todos nos hundimos y en realidad estamos mejor que nunca, qué sé yo, a Fantino le dijo... Ese discurso triunfalista, todo ese discurso de que yo soy el más capo de todos y que son todos unos mandriles, digamos, todo eso es un discurso que si te sale bien las cosas, funciona bien, si te salen mal las cosas, no te salvan. Digo, es un discurso que solo te sirve para reforzar senderos positivos. Claro. Pero si estás en las malas, salís con eso y te vienen como un tarado. Digamos. Lo que pasa, fíjate que perverso, está aumentando los precios, pero están aumentando menos de lo que se pensaba.
¿Con eso te conforma, Milei? En lugar del 30 te meten 10, ¿no? Pero te siguen aumentando. Cuando Milei el año pasado, cuando la inflación bajó a 2 puntos, Milei hacía el cálculo de que en realidad había que restarle el crawling pay y la inflación de Estados Unidos Sí. y te daba 0,8 y no sé qué, ese discurso, algunos decíamos es una estupidez, pero algunos se lo creían. Cuando en febrero, en un contexto político distinto, dijo que había que restar el precio de la carne porque había subido demasiado, o ahora que dijo que de vuelta que había que mirar el mayorista, o que había perdón, el viernes pasado que dijo que la culpa del aumento de inflación de marzo era culpa de Guzmán, o sea, era culpa de la incertidumbre provocada por la ley Guzmán que impidió al gobierno hacer de acuerdo con el fondo antes de tiempo, una ley que encima no cumplieron, porque encima ni siquiera la cumplieron. Bueno, y la gente, todo el mundo escucha eso y dice, este tipo es un tarado, porque ¿qué tiene que ver? Está claro que está inventando excusas. Entonces, cuando venís bien, ese discurso de que soy el más capo de todos, funciona. Cuando venís mal, no te salva. No es que te dice, lo que puede parecer como una señal de fortaleza cuando te va bien, es una señal de desesperación cuando te va mal. Entonces, ese discurso de gobierno ya se todo por delante es un discurso, para mí, en momentos malos es una señal de desesperación. Acá lo que pasó es que la forma como se dio en estos días, la salida del cepo, en particular, con el espaldarazo que es el Fondo Monetario y otros fondos internacionales, y la muy rápida apertura del mercado de capitales para el inicio de una nueva bicicleta, junto con la suba de tasas, todo lo que pasó esta semana le devuelve al gobierno la iniciativa política. El gobierno recupera la iniciativa política en un contexto donde estamos a 6 meses de las elecciones, o 5, 6 meses de las elecciones, sobre todo de las elecciones a diputados nacionales, digamos, tenemos todo un ciclo de elecciones, de elecciones subnacionales, que el gobierno seguramente empiece yéndole mal. Ya le fue muy mal en Santa Fe el domingo pasado, seguramente le vaya muy mal en Buenos Aires en mayo. Entonces, el gobierno le va a empezar a ir mal, y la inflación seguramente va a ser más alta. En abril seguramente estemos arriba del 4,5, 5. Si el dólar si el dólar vuelve a los niveles de apertura del lunes, vuelve a 1.250, posiblemente estemos cerca del 6. Podría haber algún ciclo descendente hacia mayo, junio, pero vamos a estar estos 3 meses con inflaciones arriba del 3% seguro en abril, mayo y junio. Eso implica una aceleración de la inflación respecto de lo que veníamos teniendo en los últimos meses, y hay que ver de qué manera el gobierno sostiene eso, qué manera combate eso. Lo corto acá porque se me va el programa. Te agradezco el análisis crítico. No, yo no quiero decir que le va a ir bien. Lo que quería era explicarlo de la manera en que lo habíamos interpretado la otra vez. No, dije está bien porque está todo bien con que me cortes, digo, ningún problema. No. El gobierno déjame cerrar un poco la idea. El gobierno recupera la iniciativa política. El esquema es, si sale bien o sale mal lo que están haciendo, el esquema es insostenible a largo plazo y es muy perjudicial a largo plazo, a menos que ocurra un milagro que nunca ocurrió, que es que estos esquemas promuevan algún tipo de inversión productiva. Como nunca sucedió que las bicicletas financieras promuevan eso, lo que casi seguro es que esto va a estallar en una nueva crisis de deuda. La pregunta es cuándo va a ser, si va a ser este año, el año que viene, dentro de 10. Puede ser en cualquier franja temporal, dependiendo de cuán bien les vaya. Pero este esquema, así como está, es un esquema pensado únicamente para un país de financistas y no para un país de productores. Nicolás, muchísimas gracias por la presencia, por la participación en el programa. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Nicolás Goskin, economista y politólogo, investigador en el CONICET, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el